Ah, ok, ok. Entonces, comentarles que estamos con diseño de clases Java. Sorry que me había olvidado de hacer clic en el botón. Estos son los objetivos de ahora, los nuevos modificadores de acceso, sobreescritura, sobrecarga de constructores, uso instant off, invocación virtual de método, casa hacia arriba, hacia abajo y métodos claves de la clase Object que mejoran la funcionalidad de nuestra clase. ¿Ok? Entonces, aquí hay un cuadro que resume el acceso que nos dan los modificadores, ¿no? Privado, por ejemplo, solamente nos deja ver en la misma clase, ¿ya? Nos deja ver en la misma clase. Entonces, default. ¿Qué es default? Por ejemplo, default te da acceso en la misma clase y te da acceso en el mismo paquete, ¿no? ¿Qué significa eso? Ahora vamos a verlo en un ejemplo, ¿no? Para que quede claro. O sea, si nuestra clase está en el paquete. Buenas noches, Mario. Si nuestra clase está en el paquete, digamos, demo, y ha usado el modificador default, que significa no poner ningún modificador, solamente podrá verse ese método o ese atributo en clases que están en el mismo paquete. ¿Ya? Ese es como que un poquito más del private. El protected le da un plus más, que aparte de lo anterior que ya tenía el default, si es que tiene clases hijas o pertenece a una jerarquía de clases, sí se van a poder ver. Y el public sí se puede ver de cualquier lado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver a qué se refiere con protected. Por ejemplo, miren, aquí ustedes ven dos clases, ¿no? Clase var y clase foo. Pero la clase var es hija de foo, ¿no es cierto? Ya sabemos identificar eso por el stem. Y aquí está definido un atributo protected result 20 y un atributo inOrder 25, pero default. Miren, este es el default. Cuando no le pones nada ni public ni privado, este es default. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El result, en la clase var, la clase hija, lo utiliza en uno de los métodos. Miren. Y ahí no hay ni un problema. ¿Por qué? Porque este es protected. Como es protected, se puede ver este de aquí en las clases hijas. Pero other, como es default, y acá es paquete demo, y aquí ya es paquete test, o sea, son dos paquetes diferentes. Como default solamente se ve en clases que están dentro del paquete demo, más no en otro paquete, por eso que este de aquí no se puede heredar y nos da un error de compilación. ¿Ya? Ese es el efecto del default. Solamente se ve cuando se está dentro del mismo paquete, ¿no? Una clase la puede utilizar si está dentro del mismo paquete, ¿ya? Entonces, por eso falla. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes clase padre, clase hija, y los dos han declarado la misma variable? Por ejemplo, en la línea 3 de arriba, este ha declarado protected result 20, ¿no? Y este también ha declarado result 30. ¿Ya? Es como la copia, la sombra del campo del padre, ¿no? Entonces, cuando tú vas a sumar aquí 10 más result, tú dices, ¿le suma el 30 o le suma el 20? ¿Ya? Entonces, justamente aquí nos explican, ¿no? Ya, 30, 10, 40, claro. La suma sería 10 más el resultado que es 30 y es 40. ¿Ya? ¿Qué nos está tratando de decir ahí? Pues que en este caso el que va a mandar va a ser el del hijo, ¿no? 30 más 10, 40, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta, incluso por ahí algunos IDEs te advierten, ¿no? Y te dicen pues que el resultado va a ser a partir del campo ¿no? Del hijo, ¿no? No del padre.
Entonces, una buena práctica cuando trabajamos con fields es hacer que nuestros fields sean lo más inaccesibles posible. Por eso es que usamos la mayor parte de las veces private, ¿no? Y solamente algunos serán protected porque seguro será utilizado dentro de un hijo. Por ejemplo, aquí getResult, como var3 es hijo de foo3, es hijo, entonces este getResult lo utiliza, lo hereda sin problemas porque este var3 es un hijo de foo3, a pesar que esté en diferentes paquetes. Eso es lo bueno del protected, ¿no? Eso es lo bueno del protected. Entonces, ojo ahí con el protected y el default, ¿ya? El default, acuérdense, es aquel que no se pone y solamente se ve en el mismo paquete. Ese tipo de preguntas que le estoy, o de ejemplos que estamos viendo, lo toman mucho en los exámenes de certificación, ¿no? Para ver si ese concepto de private, protected, default, ¿no? Porque con Pabli pues no hay ni un problema, generalmente se ve en todos lados, si eso lo dominan muy bien. Entonces aquí tomen nota, siempre o vuelvan a revisar ejemplos. Les pasé unos PPTs para revisar sobre certificación, porque esos PPTs que les pasé sí eran de la certificación. Y vean, ¿no? Vean cómo es que ahí hay que estar muy, muy, muy astutos con el tema de los modificadores de acceso. ¿Ya? Entonces, no es complicado. Este cuadro que vieron al inicio se lo van a aprender sin querer, porque también sigue como una especie de jerarquía, ¿no? Si es privado, menos visibilidad. Si es default, un poquito más en el mismo paquete. Si es protecte, además en las clases hijas. Y si es público, en todos lados, ¿no? Entonces, eso marca más o menos la tendencia. Ahora sí, vamos a ver la sobrescritura, ¿ya? Porque ya vimos esto de las buenas prácticas. Sobrescritura. Ya, la sobrescritura es algo muy, muy importante en la promoción orientada a objetos porque es la posibilidad que tú tienes de un método de tus padres, de tu clase padre, poder hacer tu propia implementación. A pesar que lo heredas, cambiar la lógica que él ha implementado por otra, ¿no? O sumar otra lógica. Pueden ser las dos cosas, ¿no? O la sobrescribes totalmente y haces tu propia implementación o añades cosas a la implementación de tu padre. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos empleado ID y nombre y el método getDetails imprime empleado ID, empleado nombre. Pero cuando tenemos una clase hija y queremos implementar el mismo método, que eso también es muy importante, ¿no? El mismo método que ustedes ven aquí, ¿ya? El mismo método, ¿ya? GetDetails, public string getDetails, así como es escrito, tiene que ser en el hijo, public string getDetails, para que se entienda como una sobrescritura. Si tú le añades un argumento, le cambias un tipo de retorno, ya no sería una sobrescritura, sino sería una sobrecarga. Entonces, aquí que estamos viendo que él llama al super, y ahí estamos comprobando de que el super también me sirve para llamar a métodos de mi padre, y adicionalmente yo le estoy añadiendo el department name que el hijo desea mostrar, ¿no? Entonces, esto es como en la vida real, ¿no? Por ejemplo, justamente cuando alguien en la universidad me decía, profesor, no entiendo, eso es la escritura, yo les explicaba, ¿no? Yo les decía, mira, esto es como cuando tú tienes a tu padre, ¿no? O sea, tu padre tiene una forma de caminar, una forma de expresarse, algunas expresiones, ademanes, que lo hacen un particular, ¿no? A él, ¿no? Entonces tú a veces heredas eso, sin que te das cuenta, heredas su forma de caminar, ¿no? Heredas su forma de repente de expresarse con las manos, digamos. Siempre hay algo que los hijos heredan de los padres, ¿no? Pero generalmente, y por eso que somos totalmente individuales o diferentes de otro ser humano, nosotros, si bien podemos tener las mismas características físicas del padre, ¿no? Tener de repente hasta los ademanes, de repente en una actividad X, donde el padre es muy bueno, digamos, él es muy bueno de repente siendo, de repente, carpintero, ¿no? Pero nosotros no, el método, no sé, pues, crear una mesa, no lo podemos implementar porque, o lo cambiamos por otra, no sé implementar, crear una mesa, porque decidimos dedicarnos a otra cosa, ¿no? Entonces, eso es la sobrescritura, ¿no? La posibilidad de que un hijo pueda decidir hacer y seguir con el negocio, ¿no?
como se dice, seguir con el mismo comportamiento del padre, o dice, no, ¿sabes qué, papá? Yo quiero estudiar otra cosa, yo quiero dedicarme a hacer otra actividad y sobrescribo el método, eh, digamos, hobby o ejecutar profesión o lo que sea, ¿no? Entonces, eso mismo que se ve, aprecia en el mundo real, ¿no? Que cuántos a nosotros nos hubiera gustado que Cueto tuviera un hijo y el hijo juegue igual que Cueto, por decirte, ¿no? Pero él no, él sobreescribió su método jugar fútbol de otra manera y se dedicó a estudiar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De la sobreescritura. Entonces, siguiendo con los mismos ejemplos que hemos visto, acá vemos otra vez polimorfismo. En la primera línea, employee igual new employee 101, ahí sí estamos viendo una asignación directa. Y en la segunda también otra asignación directa, ¿no? Manager igual new manager, ¿ya? Pero cuando tú dices get details, get details, tú te preguntas, ¿y a quién llama? ¿Al get detail de empleado? ¿Al get detail de manager? Y ahí no hay que preocuparnos mucho, porque como la llamada es directa, no hay prácticamente polimorfismo, sino ahí sí me equivoqué, no hay polimorfismo porque acá no hay clase padre, clase hija, están directamente las instanciaciones, ¿no? La creación de objetos. Entonces aquí llama el getDetail de employee y aquí llamará el getDetail de manager. Porque lo que hace Java es primero chequea, manager tendrá el getDetail, si lo tiene ahí, si lo tiene, entonces se queda aquí. Pero si no lo tiene, lo busca en su padre y aquí debería estar, ¿no? Obviamente también, obviamente ahí el compilador ayuda porque también si no lo tuviera el getDetails, ni el manager ni empleado nos botaría un error, ¿no? Pero no es así. Y obviamente en la salida, cada método escribirá su correspondiente datos, ¿no? Por ejemplo, en el último método, ¿no? El de manager le dirá el departamento, porque fue lo que se puso ahí. Muéstrame el departamento, ¿ya? Entonces, pero lo de aquí es uno a uno, employee, employee, manager, manager. ¿Qué pasa cuando usamos polimorfismo? Acá sí estamos usando polimorfismo. New manager, employee. Clase padre a la izquierda, clase hija a la derecha. Entonces, cuando tú llamas a get details, ¿ya? Ahí donde tú siempre tú te preguntas, ¿no? ¿A quién llama? ¿Al de details de manager o al details del employee? Y lo bueno es que Java, un ratito, lo bueno es que Java sí resuelve bien eso. Primero, ya les había dicho que primero asegúrense que este método, ¿quién lo debe tener? Employee. Si lo tiene employee, excelente, porque si no nos va a dar error de compilación. Después que se asegura el compilador de que este método lo tenga employee, ahí cuando se ejecute en tiempo de ejecución, como él va a tomar la forma del de la derecha, o sea, va a ser un getDetails de manager, llamará al getDetails de manager que justamente escribe el nombre del departamento, ¿ya? Pero este aspecto del polimorfismo que estamos viendo aquí es lo que se llama invocación de método virtual, ¿no? Es un nombre más que le ponen en inglés, pero que deberíamos de todas maneras memorizarlo, tenerlo en cuenta, que así lo llaman por si lo escriben en el examen o alguien se expresa de, oye, ¿cuál es el virtual método que se va a invocar? Entonces uno más o menos deduce, no, mira, acá va a llamar al get details de manager, ¿no? Y otra cosa con la sobreescritura, que la sobreescritura también tiene un capítulo muy fuerte en el examen, porque tenemos que saber cuándo es sobreescritura y cuándo no. Es que un método que tú sobrescribes no lo puedes hacer menos accesible. Esto es algo que yo tampoco no entendía al comienzo, hasta que me lo explicaron bien, ¿no? Tú cuando tienes un método, padre, y tú quieres sobreescribirlo, tú no le puedes cambiar el alcance. O sea, si tu método de tu padre ya era público, tú no lo puedes hacer privado, pues, porque le estás quitando visibilidad, ¿ya? Por eso dice, no puede ser menos accesible que el método en la clase padre, ¿ya? Y por lo tanto, peor, por ejemplo, mira, si tú le haces manager, eh, no private string get details, el get details obviamente sí lo tiene el empleado, pero como a la hora de ejecutarse, manager lo tiene como privado, ¿cómo lo vas a llamar a ese método? ¿No? Porque al final va a llamar al get detail de manager. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Ya, antes de continuar con el polimorfismo, me dicen qué tal si se entendió lo de la sobreescritura, ¿no? Que es muy importante también en la promoción entre objetos y de los modificadores de acceso.
¿Qué dicen? ¿Se entendió? Acá, por ejemplo, en el GitHub van a encontrar en Java Examples los ejemplos de alcance de variables, ¿no? Tanto de las protected, ¿no? De las default, y es bueno que le den una chequeada ahí. Ya, ya todavía no entramos en práctica, pero ya seguro entraremos, ¿no? Bueno, pero aquí de todas maneras tenemos nuevamente la jerarquía, employee, manager, director, admin, ingeniero, ¿no? Y en base a eso para jugar con el polimorfismo. A ver, acá hay una pregunta. Ok, ok. Ah, ya, gracias, Mario. Entonces sí lo están entendiendo, excelente. Quiere decir que sí podemos continuar. Ya saben que si tienen alguna duda, siempre estamos en línea o fuera del curso también, en cualquier momento nos escriben. ¿Ya? Porque es importante, porque en Java 8 ya no vamos a ver esto, porque ya esto supuestamente ya se entiende. En Java 8 lo que vamos a ver son lambdas, strings, lo nuevo que ha venido en el lenguaje, ¿no? Y que ojalá que tengan la oportunidad de aplicarlo, porque a veces en las compañías como ya se compra hacer cierto servidor de aplicaciones, se tiene cierto estándar de Java, a veces las versiones nuevas de Java las probamos después de 3 años, 4 años. ¿Ya? Entonces, aplicando polimorfismo, nuevamente el polimorfismo otra vez vuelve a aparecer. Y eso es muy, muy importante que lo entiendan, porque es una de las columnas base de la promoción orientada a objetos, de que usemos polimorfismo. Por ejemplo, ¿y por qué es importante? Porque si tú no supieras que existe el polimorfismo y te dicen que calcules, no sé, pues el plan de stock del empleado, tú tendrías que crear un método para cada uno. Cuando traje con manager, cuando traje con ingeniero, cuando traje con administrador, cuando traje con director, etcétera. Y eso no es muy orientado a objetos, ¿no? Porque ¿qué pasa si sale otro cargo más? Tendría que volver a entrar a la clase, volver a generar un método, ¿no? Entonces, de repente tú dices, bueno, pero al final todos los que van a los cuales se le va a asignar, al final todos son empleados, ¿no? Todos son employees, ¿sí o no? Entonces podríamos crear un solo método con employee. Entonces, es verdad que por aquí yo puedo pasar manager, porque es hijo de employee, porque al final es como si estuvieras volviendo a hacer la sentencia employee igual new manager, ¿no? Porque si tú, mira, te acuerdas de esta línea, employee igual new manager, y vienes acá y le quieres pasar un manager, es como si hicieras employee igual new manager, ¿no? Es como si estuvieras asignándolo al manager que le vas a pasar o al director que le vas a pasar. Entonces, la idea del método polimórfico es que tenga el tipo de dato más general en el argumento para que le puedas pasar cualquiera de los hijos, nietos, bisnietos que tenga esa clase, ¿no? Pero como ven aquí, acá dice, ¿no? Employee Stock Plan, New Manager, y le paso el manager para saber cuál es el resultado de ese método. Pero manager pasa sin problemas porque es un hijo de employee. Es decir, aquí yo le puedo pasar employee o un hijo de employee, ¿no? Eso es lo importante de que si creas un manager le puedes pasar a ese método, ese manager porque es un hijo de employee, ¿ya? Ahora, pero para evitar estar haciendo, ¿y qué pasa si me pasaron manager? ¿Qué pasa si me pasaron ingeniero, admin? ¿Cómo yo compruebo de qué me han pasado? Porque de repente para cada lógica hay una cosa, ¿no? Si me pasaron manager haré algo, si me pasaron ingeniero haré algo, entonces ahí es donde Java se creó para ayudar en el polimorfismo un keyword llamado instant off. Ese instant off justamente es el que te permite a ti determinar, ¿no? Por ejemplo, si me pasaron un employee, que puede ser manager, director, admin, ingeniero, cualquiera de los hijos o bisnietos o nietos, entonces yo ahí internamente en ese método tengo que preguntar, ¿y qué me pasaron? ¿Instant off manager? ¿O me pasaron ingeniero? ¿O me pasaron admin? Entonces yo haré una lógica de acuerdo a cada uno de esos tipos. ¿Ya? Entonces, el instant off es el que se usa junto con el polimorfismo para saber de qué tipo es la clase que se pasó, porque como este es el tipo más general, ojo que el método polimórfico, el gran stock que están acá, debería tener el método más general, pues para que le puedas pasar cualquiera, ¿no? De los que están debajo de él.
Y así con eso tener una lógica respectiva, ¿no? Ojo, pero también es importante que una vez que ya lograste entrar al Leaf, como sabes que es de tipo manager, como tú lo quieres usar como manager, tienes que castearlo, porque tienes que hacer que el cast hacia abajo, ¿no? Porque si employee es un tipo más general y este es employee es una instancia manager y pasaron justamente un manager, o sea, E igual new manager, por ejemplo aquí, imagínate que estuviera de inclinado en diagonal E igual new manager, realmente es un manager, ¿no es cierto? Pero si yo quiero usar algún método de él, yo con confianza, sabiendo que ya entro a cuando sabe que es de un tipo manager, tengo que castearlo para después llamar a sus métodos de él, ¿ya? Eso es lo que, para poder acceder a la funcionalidad de ese objeto, casteándolo, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar? Si tú no lo casteas, como de todas maneras es de tipo employee, E es de tipo employee, él no tiene este método y te va a dar error de compilación. Te va a dar error de compilación. ¿Ya? Entonces, interesante, ¿no? Como miren el polimorfismo, se apoya el list and off, pero nosotros igual tenemos que hacer cast para ese tipo de objeto que está a la derecha, que sabemos que es el que ha venido, ¿no? Que es el que ha venido. Acá hay una pregunta. Claro. Claro, claro, el polimorfismo justamente ayuda a reducir código, porque si no tú estarías añadiendo ese código por cada uno, ¿no? Que eso era lo que no dejaba la programación estructurada de hace muchos años, ¿no? Tú creabas, sí es tal, entonces decías, a veces repetías el mismo código y si te pedían un nuevo tipo, volvías a entrar al mismo lugar y volvías a añadir un nuevo tipo. Entonces, ese es el tema ahí. Ok. Entonces, ok. Miren, esta parte de acá está muy buena porque habla del casting rules y aquí bastante atención, ¿eh? Porque aquí van a jugar con los hijos y nietos. Entonces yo tengo un empleado que yo sé que es el superior, raíz de todo. De ahí viene el manager que viene a ser un hijo y de ahí viene el director que viene a ser un nieto, ¿no? Entonces, acá lo que nos están diciendo, acá cuando tú haces director, manager igual, new manager, no hay ningún problema porque esa es la asignación directa, ¿no? No requiere un CAS. Ese es el famoso CAS hacia arriba, o sea, no necesitas un CAS. Pero que, por ejemplo, aquí, manager, employee, ¿no? Acá tampoco tenemos problemas porque el manager es un hijo de employee, efectivamente, es un hijo de employee. Igual, director es un hijo de manager, ¿no? Siempre le di el hijo a la derecha. Pero ¿por qué esto no puede darse? De director, ya, de es un director. Ah, no, sí se puede dar, claro, pues sí, también, sí es un nieto, es un nieto. Hasta ahora todo funciona muy excelente, ¿por qué? Porque el de la derecha es clase hija o nieta y el de la izquierda siempre es una clase padre o abuela. ¿Ya? Eso siempre va a funcionar así. Ahí Java no te hace problemas. ¿Ya? El problema viene a dar cuando es el caso hacia abajo. ¿Ya? Ahí sí tienes que tener cuidado porque tienes que satisfacerlo a veces con un caso. Por ejemplo, tenemos un empleado igual new manager y un manager igual new manager. Bueno, el manager no hay problemas directos, pero acá sí tenemos polimorfismo, ¿no? Empleado igual new manager. Y la E es un empleado, ¿no? Y tú lo quieres pasar al manager. Entonces, acá se invierte la fórmula. Acá la clase padre está a la derecha y la clase hija está a la izquierda. Cuando es así, si tú quieres que trabaje esto, porque si lo dejas sin paréntesis, ahí se va a fallar. Lo tienes que castear y le dices, mira, tú eres un manager. Y no hay problema porque justamente él había recibido esa asignación. ¿Ya? No hay ningún problema. Igual al M, el M es un manager, pero tú lo quieres castear al director. Acá sí falla. ¿Por qué? Porque el M es un manager. ¿Cómo puedes castear un manager al director? No puedes. Por eso que dice, te va a fallar. ¿Ya? Te va a fallar. Y acá, yo tengo un manager y lo quiero castear a ingeniero.
pero ingeniero está al mismo nivel de él. No lo puedes hacer. Ese sí es un error de compilación. Acá, por ejemplo, la diferencia es, error de compilación es que el compilador inmediatamente me va a decir el error, y acá dice falla en tiempo de ejecución. O sea, como manager es papá de un director y tú lo quieres castigar al director, el primero, el compilador dice, eso sí es posible. Pero ¿por qué falla en tiempo de ejecución? Porque como justo manager es manager y tú lo quieres castigar a la fuerza director, ¿no? Ahí donde él dice, no, eso no se va a poder dar, ¿no? Porque justamente el manager, ahí es un manager, ¿no? No puedes forzarlo a la mala a ser un director, ¿no? Por esta asignación, pues, ¿no? Porque él es un manager. Ya, acá tenemos una pregunta, a ver, pero sí compila. El de acá sí compila, sí compila, Diego, el de acá, pero el de acá no compila. El de acá sí inmediatamente te va a decir, oye, no puedes hacer eso, manager e ingeniero están en la misma línea, ¿no? Pero esto sí, porque él dice, si lo quieres castear a director es porque supuestamente el manager es un director, pero no es un director, es un manager. Entonces ahí es donde falla recién en tiempo de ejecución. Lo que pasa es que en tiempo de ejecución, acuérdense que este adopta la forma del de la derecha. Entonces, si ya es un manager, ¿podrá convertirse a director a la mala, a la fuerza con CAS? No puede. En cambio, acá sí se podía, ¿por qué? Porque él era un manager. Manager, a pesar que el tipo de dato es employee, pero como en tiempo de ejecución se adopta esta forma, manager, ¿puede ser un manager? Sí. Entonces, por eso sí te deja. ¿eh? Entonces, no se olviden de esos dos tiempos, ¿no? El tiempo de compilación, primero chequean que tenga el método, que se pueda hacer la asignación y todo, como si fueras compilador, pero en tiempo de ejecución no te olvides que adopta la forma de la derecha. Entonces, como el employee sí es un manager, acá el caso es normal, pero como el M es un manager, no se va a poder convertir a director porque son dos objetos distintos, ¿no? Entonces falla en tiempo de ejecución. Y si son del mismo nivel, definitivamente eso también es error de compilación directo. Ese sí ni siquiera falla en tiempo de ejecución, ese te muestra error. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de cosas son las que ayudan mucho a entender el polimorfismo, ¿ya? Así que anótenlo ahí, denle mucha repasada, pruébenlo, van a ver que efectivamente lo van a llegar a dominar el polimorfismo, siempre con la fórmula clase padre, clase hija, y si es al revés, hay que hacer CAS, ¿no? Clase hija está a la izquierda, clase padre está a la derecha, entonces hay que hacer CAS. Y hay que ver si el CAS se puede hacer también, como vimos acá, porque puede ser que yo haga el CAS y él dice, normal, porque un manager es padre director, pero como manager justamente tiene esta forma, él no puede dar la forma directa de este de acá, ¿no? Y ahí falla en tiempo de ejecución. Ok, entonces, sobreescribiendo métodos de Object. Ya, esta parte de aquí también era algo interesante, ¿no? Nosotros sabemos que todas las clases son hijas de Object, toditas, ¿no? A no ser que le pongas acá un Stens y tenga otra clase padre tuya, ¿no? O de Java. Pero acá sí, por si acaso, si no le pones, igual es como si tuvieras Stens Object, porque el Object es la clase padre de todas, ¿ya? Y esa clase contiene diferentes métodos no final, ¿ya? Ahora le vamos a explicar más adelante qué es no final, porque también tiene un sentido que sean no final. Pero hay tres importantes que el programador Java debe considerar, ¿ya? Yo he visto que a veces los programadores Java, y no sé si lo ignoran o por flojera, a estos tres métodos no los toman en cuenta, y sí son importantísimos, el toString, el equals y el hashcode. ¿Ya? El toString, por ejemplo, si tú no lo implementas, cuando tú le dices al System Open Line, imprímeme el valor del objeto E, él no te imprime 101 Kinger, ¿no? Sino él te imprime paquete, nombre de clase, arroba y un número, que seguro es la dirección de memoria, ¿no? Y tú dices, pero yo no quería eso, yo quería ver los contenidos. Entonces quiere decir que al E o al employee hay que hacerle un tratamiento especial. Crear un método toString que ni siquiera te pertenece a ti, sino a la clase Object. O sea, en otras palabras, estamos hablando que estamos sobreescribiendo el método de mi padre Object y diciéndole, oye, no me pongas el nombre de paquete, el nombre de la clase, arroba y un número. No, no, muéstrame el ID, muéstrame el nombre y yo sobreescribo. Acá hay un claro ejemplo de sobreescritura, ¿no? El hijo dice, yo no quiero tu toString, yo quiero mi propio toString y yo lo voy a sobreescribir. Entonces lo escribe tal cual, lo declara Object y le cambia los valores, ¿ya? Y es muy común usar eso, incluso el IDE lo automatiza, ya lo tiene casi automatizado eso del toString, porque es muy común,
muy común que el programador quiera el toString de la clase. En el caso del equals es para comparar si dos objetos son iguales. En el caso de dos objetos X e Y en cualquier clase, X igual a Y, sí y solo si X y Y apuntan al mismo objeto. ¿Ya? Entonces la igualdad está sujeta a si los dos apuntan al mismo objeto. Es como si nos dijeran si dos controles remotos apuntan al mismo televisor. Ese equals es donde me va a dar true. Por ejemplo, aquí en el ejemplo dice X es un empleado SUE y Y apunta a X. Si Y y X están apuntando al mismo employee, al mismo objetito en la memoria, por eso el X igual Y me da true. Pero ¿qué pasa cuando digo un Z new employee 1? A pesar que yo ponga los mismos valores, 1, SUE, el mismo código, 10, pero como Z está apuntando a un objeto que se parece al primero, pero no es, porque va a generar otra instancia. Entonces, como X está apuntando al primero y Z está apuntando a otro, es por eso que el X igual Z me da falso. ¿Ya? Entonces recuerden que el equals tiene que ver con si están apuntando las dos variables de referencia al mismo objeto. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? En ese caso. Entonces, esto es muy importante porque también tú puedes desear lo siguiente, ¿no? Porque, ¿qué pasa si tú deseas testear los contenidos del objeto employee y ver si son verdaderos, ¿no? Por ejemplo, tú podrías decidir, a ver, para mí son iguales si tienen el mismo DNI, ¿no? O para mí son iguales si tienen el mismo código, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde tú dices, caramba, tengo que sobreescribir el método equals. Porque a mí no me interesa si apuntan al mismo objeto. A mí lo que me interesa es si tienen el mismo valor de DNI. Ah, caramba. Entonces tengo que sobreescribirlo, ¿ven? Entonces ahí es donde vemos otra vez lo bueno de la sobreescritura. Tú te das cuenta que tu padre lo único que ha implementado es si el equals apunta al mismo objeto o apuntan a objetos diferentes para decirte false. Y tú dices, caramba, pero eso a mí no me interesa si apuntan al mismo objeto o a diferentes objetos. A mí lo único que me interesa es si los dos tienen el mismo DNI, para mí son iguales. Si no tienen el mismo DNI, digamos, son diferentes. Entonces tú dices, entonces tengo que sobreescribir el equals. Entonces cuando sobreescribes, tú mismo haces tu lógica y dices, si el objeto con el cual me estoy comparando, el O, en la línea 3, es diferente nulo y es una instancia employee, entonces voy a darme el tiempo de verificar ciertos valores para ver si son iguales. Pero si yo veo que no es un employee con el cual me estoy comparando, de frente digo return result y eso es falso, ¿no? Entonces no serían iguales. Pero si fuera así, que sí es un employee, o sea, quiere decir que lo está comparando contra otro objeto employee, él quiere primero verificar si tiene el mismo ID, si tiene el mismo nombre, el mismo SSN, el mismo salario. Entonces ahí recién él concluye que es true. ¿Ve? Entonces el equal tú sobrescríbelo o haz la sobrescritura cuando tú quieres determinar tu regla para que sean iguales dos objetos o sean diferentes. ¿Ya? Esa es la ventaja del equal. ¿Ve? Ahora, hasta ahí tenemos el toString, tenemos el equals, que son muy populares, incluso el IDE. Ahora vamos a ver un ejemplo. El IDE lo soporta, ¿no? Te genera esos métodos automáticamente con alguna lógica. Te dice, escoge con quién campo quieres comparar y yo te genero todo el método equals de acá, ¿no? O sea, no se preocupen porque el IDE te ayuda. Ahora vamos a verlo. Y el último que nos faltaba era el hashcode. Yo también no entendía mucho el hashcode al comienzo y me acuerdo en mis épocas de programador Java, los primeros años, ni siquiera se me ocurría que tenía que sobreescribirlo, ¿no? Entonces, si ya o sea, el contrato dice así, si dos objetos son iguales, usando el equals, entonces su hashcode también debería ser igual. Ah, caramba, entonces es como que una regla, uno afecta al otro, ¿no? Si son iguales, entonces porque su hashcode también es igual. Entonces tú tienes que hacer una fórmula, generalmente hasta el IDE te ayuda a hacer esa fórmula, en la que tú compruebas que si tú aplicaras este algoritmo que ves aquí para el primer objeto y el mismo algoritmo para el segundo objeto, el resultado debe ser igual. Si es así, entonces quiere decir que los dos objetos son iguales. ¿Ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo aquí, en el Eclipse, vamos a abrir el Eclipse. Ah, ya, perdón. Sí, sí, vamos a abrir el Eclipse. Por acá lo tengo, ratito. Y vamos a buscar
ese ejemplo. A ver, ratito, déjeme ver. Acá lo tengo en un ratito. Ahora vamos a... Ya. Sí, sí, vamos a tener que levantar, vamos a tener que clonar un ratito este repositorio y después levantarlo en el NetBeans. Pero ahorita vamos a entonces hacer una especie primero de generación del hashcode equal y después les explico cómo clonar, bajar este proyecto sin ningún problema, ¿ya? Y ahí hablaremos un poquito de JIT también, que es lo que una de las herramientas del diplomado que usamos mucho, ¿ya? Hoy día también vamos a ver un poquito de JIT. Entonces, vamos a levantar nuestro Eclipse y a lo que yo me refería, ¿no? Vamos a crear un nuevo proyecto. A lo que yo me refería, por ejemplo, es que cuando tú creas una clase, digamos en el paquete modelo, digamos, en el paquete modelo, la clase, no sé, pues employee, como dice ahí, y tú le dices a la clase, este tiene un ID, ¿no? Unos nombres, y digamos tiene un documento de identidad, ¿no? Entonces, le generas los getter y setter, digamos, ¿no? Pero tú no tienes el toString. Y cuando te das cuenta, esto es lo que yo quería mostrarles. Por ejemplo, cuando tú creas una clase con método main, te vas a dar cuenta que pasa lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, tú lo creas así y empiezas a decirle employee, ¿no? Y digamos, pues le quieres dar el ID 1, digamos, nombres y DNI, ¿no? Ok. Long tienes que ponerle L, acuérdate porque si no se lo consideran un entero, ¿no? Y como el tipo de dato es del SecID es long, ya hay que asegurarnos que ponerle la L al final. ¿Y qué pasa si tú le dices CISO control barra espaciadora que te imprime el objeto empleado? Miren, a esto me refería, ¿no? Cuando tú lo corres, el programa, grabando siempre, te imprime así. Y tú de repente no querías ver esto, tú querías ver los valores José y el DNI, ¿no? Entonces ahí es donde viene la primera sobreescritura, ¿no? De un método de la clase Object que viene a ser el toString, ¿no? Y él te dice, ¿te gustaría que muestre yo todos los campos? ¿No? Y él te genera un método especial, ¿no? Un toString, voy a ponerlo debajo de los getters para que se aprecie, donde él le muestra los datos del empleado. Entonces cuando tú corres, la sobreescritura cambia el algoritmo que el padre mostró para mostrar la del hijo, ¿no? Y después también puedes decirle, genérame también derecho source, el hashcode y el equals, basado en el DNI, digamos, tú dices, para mí son iguales si tienen el DNI, ¿no? Entonces él genera un algoritmo para validar si dos objetos son iguales con el DNI, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría tener empleado ahí, ¿no? Y podría tener empleado 2, digamos, ¿ya? Entonces, y tú quieres justo comparar ellos,
Ya, entonces como estás implementando, me faltó grabar. Son iguales. ¿Por qué? Porque estaba comparando por DNI. Entonces tú implementas tu propia lógica, el hashcode y el equals le ayudan también al objeto cuando está en una colección, cuando se está ordenando la colección, para buscar a la colección y todo, ¿no? Entonces son métodos que efectivamente un programador ya tiene que conocer. ¿Ya? Entonces ahí estábamos viendo esto de aquí, ¿ya? Y después continuamos con avanzado, creo. Pero un ratito déjeme ver si llegué a terminar todas las láminas. Faltaban los quizzes, ¿eh? Entonces, acá nos dice, suponga que tengas una cuenta con un método withdraw. Withdraw es retirar. Y un checking class que extiende de account, que declara su propio retiro, método withdraw. Entonces, por polimorfismo, la clase padre está a la izquierda, clase hija a la derecha, new checking, y llamas al withdraw. El withdraw lo deben tener los dos, y por suerte, los dos lo tienen, porque dice, suponga que tienes una cuenta clase con withdraw, entonces withdraw lo tiene. Pero en tiempo de ejecución, como se va a convertir en checking, llama al método checking withdraw de él, ¿no es cierto? Por eso la alternativa es la E. Y después nos dicen, y suponga que tienes una cuenta clase account y una clase hija que hereda de account. El cuerpo del if en la línea 2 se ejecuta, ¿ya? ¿A qué? ¿Vieron esto, no es cierto? El instant off. Como el instant off verifica si la variable es del tipo dado, ¿no? Y es en tiempo de ejecución, ¿ya? Entonces, por esa razón va a ser true, ¿ya? Porque justamente es un checking el de cuando es tiempo de ejecución, ¿ya? Entonces, y supongamos que tienes una clase cuenta y otra vez la clase checking que hereda cuenta, pero también tienes un savings que hereda cuenta. Entonces, tienes dos hijos, account tiene dos hijos, checking y savings, ¿ya? Y en las dos primeras está haciendo polimorfismo y en la última está a la cuenta haciéndole un casting a savings. ¿Podrá hacerle un casting a savings? ¿Ya? De repente, en tiempo de compilación no se da cuenta, pero en ejecución nos va a dar un problema. Por eso la alternativa ahí es la B. Es el mismo ejemplo que vimos. ¿Por qué? Y yo te digo, ¿por qué te da un error de class cast section? Que es muy bueno que aprendan esta sección. Cuando tú te das cuenta que el lag 1 ya es un tipo checking en tiempo de ejecución, ¿cómo vas a convertir un checking a saving a la fuerza? No puedes, por eso ahí obtienes un class cast. Te dice, hay una excepción haciendo un cast de clases. ¿Ya? No puedes convertirlo, que era checking, a saving porque no puedes, son dos objetos diferentes. ¿Ya? Y miren esto de acá también, la clase account, doble balance, la clase saving que hereda de account es una clase hija de account y tienes private, double interest, account y new account y le dices get balance, retorna el interés más balance. ¿Ya? Entonces ahí nos dicen, nos piden la respuesta. Como están en diferentes paquetes con inbound, y miren la línea 1 y la línea 10, y el otro dice con Bantai, ya de por sí, como doble balance, como este de acá es default, él solamente se puede ver dentro de Combine. Entonces, ¿se podrá ver dentro de Combine Tai el balance? No, pues nos va a dar un error, ¿no? A no ser que tú le pongas acá Protected. Si le pones Protected, ahí recién balance se puede ver en una clase hija independientemente del paquete. Por eso la respuesta ahí es la B. ¿Ya? Entonces, aquí, antes de continuar, para que puedan probar este ejercicio que estaba mostrándole, este de acá, ¿ya? Vamos a ver lo del JIT, ¿ya? Primero que para que trabajen con JIT, que es un controlador de versiones gratuito, lo puedes usar sin pagar licencia, sin nada, necesitas
algún servidor donde puedas hospedar tus proyectos y de ahí poder subir y bajar código, ¿no? Por suerte, para nosotros, GitHub es una empresa internacional que hace muchos años empezó y ahorita ya está en una posición súper, súper destacada, que permite que tú hospedes todos los proyectos públicos que tú quieras. ¿A qué me refiero con públicos? Que cualquiera que sabe mi URL puede bajar mi código, puede hacer lo que quiera con él, ¿no? Y salvo que él quisiera aportar a mi código algo, me mandará algún email, digamos, y me dice, oye, yo he hecho un cambio en esta clase. Y yo veré si lo acepto o no. Entonces, pero eso es en español, ¿no? En inglés tienen nombres técnicos, ¿no? Pull request, fork, cosas así. Entonces, para entenderlo bien a JIT, JIT es un controlador de versiones. No sé si ustedes, ahí hago la pregunta, han usado antes Subversion, Microsoft SurSafe, CBS, o han usado también JIT, o ya usaron JIT. ¿Qué dicen? ¿Han usado JIT antes? Subversion, lo están usando en su trabajo, SurSafe, TFS de Microsoft Team Foundation Server de Microsoft, ¿no? Entonces, los controles de versiones son un software también necesario actualmente, necesario. ¿Por qué? Porque nadie ya en estos años sipea su proyecto y le pone pues SIG del 18 de enero, mañana SIG del 19 de enero, ¿no? Nadie hace eso ya. Se necesita un software, así como la base de datos MySQL, Postgres, donde tú puedas guardar el código fuente, ¿no? Y deberías guardar no solamente el código fuente como un file server, sino también quién creó, quién modificó, quién eliminó, cuándo lo hizo, un tracking de todos los cambios, creaciones y eliminaciones del proyecto, ¿no? Con personas involucradas y todo para que pueda pues, identificarse el problema y buscar una oportunidad o un apoyo, ¿no? Entonces el JIT también ha sido una creación de Linus Torvalds, el creador de Linux. Miren, esta persona, qué tal capacidad de que no solamente ha hecho un sistema operativo tan popular últimamente, sino que también como tenían la necesidad de un control de versiones, se hizo uno, ¿no? Que es JIT. Entonces JIT está muy de moda últimamente porque lo usan casi todas las empresas que ahorita seguimos, ¿no? Node.js, la gente de Android, la gente de Rails, la gente de todos los Django, casi todos los lenguajes, plataformas, están usando los servicios de GitHub porque los repositorios públicos son gratuitos. GitHub tú dirás, entonces, ¿de qué vive? Porque sí hay servicios privados, ¿no? Cuando tú quieres que un proyecto lo vea nada más que tu equipo, controlar grupos, usuarios, ahí sí ellos te cobran, ¿ya? También hay otra empresa que yo, por ejemplo, también la uso, porque justamente él es al revés. Él te da ilimitados proyectos privados, ¿ya? Pero hasta cierto número de personas. Entonces, mientras yo no me pase de 6, digamos, no me cobra. Si me paso de 6, ahí sí ya me empieza a cobrar, ¿ya? Entonces son como competencia, algunos todavía siguen ahí. Bueno, yo estoy usando GitHub porque es el más popular, al menos en open source. Entonces aquí hay que instalar un software, ¿ya? Este es la página, miren. Si tú tienes Linux, lo más probable que ya vino, o para instalarlo es un simple apt get install git, algo así. O yum, depende de la distro, ¿no? O en mi caso en Mac, break install git, nada más. En el caso de Windows sí, hay que ir a esta página y aquí hay que bajarse este instalador. Ya, incluso vienes con su libro y todo como la documentación, ¿no? No es un controlar versiones complicado, por eso es moderno. Y yo les recomiendo que sí, de verdad, le den una chequeada a la documentación. Entonces, cuando ustedes instalan ese JIT, ustedes deberían ver algo así. JIT, que ya te, que ya te reconoce, ¿eh? El comando. Bueno, ahorita la versión 254 tengo. ¿Ven? Eso es suficiente, que lo tengas instalado en tu PC.
¿ya? El JIT, porque es como un cliente, es como si tuvieras tu MySQL Workbench, ¿no? Para interactuar con tu base de datos que está en algún servidor, ¿no es cierto? Para conectarte. Ahora, también es verdad, y algunos me comentaban eso, José, también por si acaso yo he visto que el IDE tiene soporte para, para un control de versiones, ¿no? Por ejemplo, no sé si está por aquí, déjeme ver si lo encuentro excelente, si no, a ver, a ver, a ver, a ver. Buscar, proyectos, ejecutar. Ya, por acá no está, entonces debe estar por File, Import, JIT, proyectos desde JIT, ¿ves? Entonces, hasta el IDE ya viene ya con el plugin de JIT ya listo, ¿no? Donde tú le vas a dar algún URL para que él baje el proyecto a tu máquina y ya lo importe en tu IDE. Pero antes de hacerlo por el IDE, primero lo vamos a hacer por consola, ¿ya? Para más o menos tener la idea. Disculpen. Caramba. Esto de aquí del IDE. Una vez que lo instalan, perdón. En Windows hay que tener una cosita clara, ¿ya? Es que hay una pantalla. Lo que pasa es que en Windows pasa esto, ¿no? Git install Windows. Le digo una cosita. ¿Qué pasa con Windows, no? Con Windows pasa lo siguiente. El problema con Windows es que la consola no la usamos mucho, ¿sí o no? La terminal, ¿no? Entonces, cuando tú instalas por defecto en Windows, no se integra tu Command Prompt de Windows, ¿ya? No se integra. Pero sí hay una, ¿cómo lo podría decir? Hay una pantalla a la hora de instalarlo que sí te dice, ¿no? Te dice, oye, ¿te gustaría que el Command Prompt de Windows esté configurado con el cliente JIT? ¿No? Por ejemplo, aquí, mire, acá tenemos una página que les voy a pasar que está muy, muy simpática, que te dice cómo no lo instala, ¿no? Imagínate que te bajas el instalador, ok, lo ejecutas, viene el wizard, siguiente. Si tú lo instalas todo por defecto, él te genera un bash que viene a ser como una terminal simulada de Linux, ¿ya? Algo así. ¿Ya? Y ahí puedas ejecutar. Pero no es muy cómoda, ¿ya? No es muy cómoda. Entonces, en uno de los pasos de esta pantalla, en uno de esos pasos te dice, ¿te gustaría integrarlo al Command Prompt de Windows? Entonces, ahí tú tendrías que marcarlo. Incluso es el radio button que está en la mitad de la pantalla. Porque te salen tres opciones. ¿Quieres trabajar con Bash, con tu Command Prompt de Windows? Tú le tienes que decir pues con tu Command Prompt de Windows para que cuando levantes así como yo mi terminal, también pongas JIT menos versión, también te diga, oye, sí, ya tengo instalado el JIT. ¿Sí? Entonces, eso es. Ya, no sé si acá hay más pantallas, porque lo interesante es que haya pantallas para que se den cuenta del... No, ¿eh? Acá solamente hay en Map, en Windows, pero no dice, no da los pantallazos, ¿no? Entonces, a ver, déjeme un ratito a ver si lo que pasa es que... Fotos. No, este es foto Google. No. Ya, bueno. Pero de todas maneras, sí avíseme si lograron encontrar la opción de, a la hora de instalar este jigcsm.com, configurarlo con su command prompt de Windows para que tengan la misma sensación, ¿no? De que cuando yo abro mi carpeta y digo, mira, yo me quiero ir aquí y aquí quiero bajarme el proyecto del curso llamado Java 7 Programming, ¿ya? Entonces, miren, otra vez, antes de bajar el proyecto a mi máquina, tengo que comentarles que lo que hace GitHub es, a la hora que creas tu cuenta, si no tienen, sáquense su cuenta, es asociarte un número. Así como el Facebook tiene facebook.com y tu nombre, ¿no? Todo el mundo creo más conoce su URL de Facebook que de otras cosas. Entonces, lo que hace es, una vez que tienes un URL, tú puedes crear repositorios y dentro de esos repositorios tendrás tu código, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras el repositorio en cuestión, que en este caso es Java 7 Programming, él te da un URL. Incluso lo puedes manejar con protocolo SSH, que es más complejo porque hay que configurar todo un key y todo. Ya lo veremos en alguna oportunidad. Ahorita lo más importante es bajar el proyecto y voy a usar HTTP, ¿ya? Entonces tú copias este URL. Para bajarme todos estos proyectos, lo único que tengo que hacer es colocarme en la carpeta donde yo lo quiero bajar y hago gclone
y le doy ese URL. No le doy el URL de la página, porque eso también fue algo que algunos comentaban. No, es el URL que está aquí y que es fácil de darse cuenta porque termina en .git. Entonces, cuando tú le dices clóname, él se baja esos proyectos a tu máquina. ¿Ve? Cuando le digo cd, porque generalmente toma el nombre del proyecto antes del git, Java 7, y ahí van a estar los proyectos que he bajado. ¿Ya? Entonces, a ver, prueben eso. Me dicen cualquier cosa. Si tienen problemas por el chat o como se sienten más cómodos, bájense el Java 7 Programming, ¿no? Aquí les pongo el comando, instálense el JIT y todo. Me avisan si tienen algún problema por el chat para yo entrar a su máquina o lo que sea. Pero no se olviden de a la hora de instalarlo, de marcar en uno de los radio buttons de la pantalla de Wizard de instalación, integrarse con el Command Prompt de Windows. ¿Ya? A ver, yo los espero a ver. ¿Qué tal? ¿Tienen el JIT? ¿Ya lo bajaron? ¿De repente ya lo tenían instalado? ¿Ya lo clonaron? ¿O están instalando el JIT? Me avisan, ¿ah? Porque esa herramienta sí la vamos a usar todo el curso. Todo el diplomado, ¿no? El JIT es donde el GitHub es donde generalmente van a estar todos los códigos fuentes de todos los ejercicios. Me avisan, por favor. Gracias, Mario. Gracias. Ah, ya chévere, MacGyver. Tú ya lo bajaste, ¿no? Gclone, ¿no? Ya lo bajaste, creo. Ya. Entonces solamente esperamos un ratito a Mario y a Diego también que están bajando. Ya, bájenlo. Mientras tanto, yo voy levantando el NetBeans. Ahorita vamos a usar el NetBeans, ya, porque esos códigos sí están con NetBeans, ya. Pero así como les decía, eventualmente vamos a ir cambiando. Y lo bueno que ya cuando lo tengan clonado es que si yo genero por aquí un cambio en la estructura del repositorio, ustedes pueden hacer una actualización inmediatamente sin necesidad de bajarse todo, ¿no? Entonces, acá en el NetBeans, mientras tanto voy haciendo un file open project y buscando donde los he bajado, donde he hecho el clone, que es aquí, y ustedes pueden ver que ahí en la carpeta número 4, en soluciones, práctica Employee Solution, vamos a encontrar ahí el ejemplo que estábamos viendo, la clase Employee, ahí está, ¿eh? La clase Employee, la clase Manager, que era el padre, el hijo, perdón, el ingeniero era nieto, era por ahí también a la raíz de Employee. Director si era hijo de manager, ahí está. Yang Min está a la altura también de manager. Ya, pero en el stop plan, en el test, perdón, que vemos aquí,
Está tratando de crear ingenieros, manager, admin, directores, crea un stock plan y los manda a imprimir uno por uno, ¿no? El print employee, por ejemplo, este método de acá, estamos viendo que es un método polimórfico, porque él espera un employee, y ahí le puedes mandar ingeniero, administrador, manager, director, y imprime el tipo de clase que es, ¿no? Ah, ok, ok. En el caso de la siguiente llamada de print employee, acá hay una sobrecarga, ¿no? Acá vemos una sobrecarga, miren. Un overload. Un no mismo nombre, un mismo nombre. Un mismo tipo de retorno, un tipo de retorno, pero los argumentos deben cambiar sí o sí. Employee, employee, y acá vemos que sí hay un argumento más, entonces por eso es una sobrecarga. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Él está imprimiendo los datos del empleado que llegan, así como lo hace el otro. No, el otro lo único que está haciendo es mostrando el tipo de clase, ¿no? Pero este imprime los datos del empleado, ¿ya? Que es el, bueno, va a imprimir los datos de la clase, pero adicionalmente muestra o llama al método GrandStock de este de acá. ¿Y qué hace el método GrandStock de este de aquí? Si es director, retorna tanto. Si es manager, retorna tanto. Y si es un empleado, retorna tanto. Es como una especie de número, de cantidad asignada según el rol, ¿no? Entonces, y ahí lo ejecutamos y debería darse la respuesta ahí, ¿no? Departamento, empleado, ingeniero, ¿eh? Estableciendo nombre y manager, ¿eh? Interesante, entonces, ese código nos muestra toda una jerarquía de clases y cómo trabajar un método y una sobreescritura, ¿no? Entonces, interesante probar esa solución. Ay, 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 excelente. Miren, acá MacGyver nos ha encontrado las carpetas. Justo la pantalla que les decíamos era esta, ¿ves? Ejecutar GIS desde el Windows Command Prompt y ahí donde ya se integra ya a tu Command Prompt. Porque no es muy cómodo, ese es el bash, porque él te baja como una especie de emulador terminal de Linux, ¿no? Entonces mejor utilicen esa ventana y ya estaría integrado. Ya, y de paso prueban el ejemplo que está aquí, ¿no? Cuando lo bajan el proyecto en clase 4, soluciones práctica 1, Employee Solution. Ya, ahí lo van a encontrar. Chévere. Diego ya lo clonó. Ya impórtalo con el NetBeans Open Employee Solution. Ah, sí, lo demás Next nomás. Sí, el único dato que nos importaba era lo del Command Prompt. Nada más para que esté. Ya cuando abran ustedes la ventana, ya hagan un G-Clone sin problemas y no les pida ir a un bash, ¿no? A un emulador de terminal de Linux. Recuerden que deben instalarse también el NetBeans y el Eclipse, ¿no? Porque esos son los dos IDEs que más vamos a usar. El IntelliJ no, porque el IntelliJ es comercial. ¿Ya? Si ese ya lo dejamos a sus criterios, ¿no? Si les gusta el IntelliJ, también pueden ir dándole a ese IDE que es muy bueno, pero últimamente está bien carito ya. Uy, espera. Está probando acá unas cosas. Ok, entonces vamos bien. Mientras tanto, mientras van probando ese ejemplo, yo voy levantando la PPT número 5, ¿ya? Que tiene que ver con el tema de diseño avanzado en clase. Hasta aquí, por ejemplo, mientras ustedes están probando ese ejemplo, el que les dije Employee Solution, que lo vayan probando, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el comando de clone? Así, gclone y pones el url, ¿no? Creo que es un redito de acá. Ahí está, así.
en una carpeta donde quieras que baje todo el repositorio, ¿no? Todos los proyectitos que hemos visto. Gclone y le hace el URL. Y nos dices qué tal. Ya debería ir a avanzar. ¿No? Por ejemplo, acá cuando yo le corrí en mi terminal, miren, acá voy a hacer un clear. Cuando yo he llamado el URL. Y ahí donde ha bajado, ¿eh? Y ya me muestra las carpetas del curso, ¿no? De los temas que han bajado. Si la ventana estaba abierta, ciérrala, abre una nueva, a veces no refresca también ahí inmediatamente. La idea es que cuando ya hagas git, te reconozca el comando y te diga, mira, te faltó poner algún comando, ¿no? O igualito como hicieron ya menos version, también él acepta jig menos version, ¿no? También acepta eso. Y te dice qué versión tiene y todo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Me avisan, ah? ¿Bajaron? ¿Bajaron todos? Chévere, ya está. Entonces no se olviden de importar ¿ah? Este está import el file open project en el NetBeans, porque todos son proyectos NetBeans, y está en la carpeta 4 class designs solution, ¿ya? Lo voy a poner ahí mejor como la ruta para que lo vayan probando. Claro, de repente ahí ha levantado el bash. O sea, por eso que cuando el link que puso MacGyver les mostraba de que cuando lo instalen, marquen en el radio button que dice con NetBeans, Mario, con NetBeans. Que marquen el radio button que dice integrarlo con Command Prompt, ¿ya? Y con eso funciona. Y prueban esta clase Employee Test, que justamente les muestra cómo creas las clases, cómo llamas al método polimórfico y le mandas uno por uno, y después cómo creas una sobrecarga y mandas a otro método, llamas a otro método con otras condiciones, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de Java, ¿ven? Como poco a poco uno ya va usando métodos, va usando polimorfismo, métodos polimórficos, sobrecargas, ¿no? Y uno ya va entendiendo un poco más el lenguaje, ¿no? Acá, no vemos nada complejo todavía, ¿no? Por eso que viene un tema después que se llama diseño avanzado de clases. Ese también fue un tópico que a mí me costó mucho entenderlo, porque si de por sí el paradigma es nuevo, era nuevo en mi época, y encima me hablaban de clases abstractas, interfaces, ahí volé, ¿no? Hasta que pues, menos mal ya con la paciencia, ¿no? del equipo, de los compañeros, uno va entendiendo cuando te lo explican de una forma mucho más masticable, ¿no? Entonces, justamente ahí, en esta lección, el objetivo es ver cuáles son las clases base de propósito general que deberíamos hacerlas abstractas. Por ejemplo, ¿por qué crearon las abstractas? Imagínense ahorita, ¿no? Nosotros somos personas, ¿no? Uno es José, Mario, Diego, MacGyver, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus atributos, sus métodos, digamos, pero todos somos de una plantilla persona. Entonces, esa clase base no se instancia, ¿sí o no? Porque al que creamos es un new, por ejemplo, un new Mario, un new Diego, un new MacGyver, un new José, que soy yo, ¿no? Y esa instancia vive ahorita. Imagínense ya nos abstraemos así, nos bloqueamos un poco y pensamos que estamos ahorita viviendo en el HIP y ustedes ahorita están en sus casas, son instancias sentadas ahorita frente a un computador mirando este curso y todos somos instancias de persona. Pero se han instanciado el New MacGyver, el New Mario, el New Diego, el New José.
¿no? No se ha instanciado el new persona, ¿no? Es como que la persona nomás nos ha servido de plantilla, ¿no? De template, digamos, ¿ya? Imaginemos que el gran programador, ¿no? ¿Ya? El gran programador ha creado la plantilla persona y de ahí se han hecho las instancias que ahorita estamos nosotros aquí en el HIP, ¿no? Tipo Matrix así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa clase persona, esa clase plantilla base, es la famosa clase abstracta, ¿no? Que nos sirve más para modelar las instancias, ¿no? Y no tanto para instanciar, ¿no? Entonces, en otras palabras, van a ver las clases abstractas y las clases concretas. ¿Cuáles serían las clases concretas? Nosotros, pues, New Mario, New Diego, New MacGyver, New José. Esa clase concreta que vemos viviendo en el HIP haciendo las cosas, ¿no? Y las abstractas que son las plantillas nada más. Entonces tenemos que saber cómo crear clases abstractas, cómo heredar de clases abstractas, cómo modelar problemas de negocios usando los keywords static y final. Ahora sí vamos a ver el static y final a qué se refieren. Vamos a implementar el primer patrón de diseño llamado singleton, que es muy popular, y distinguir entre las clases de nivel top y de nivel nested, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, bastante atención, ¿eh? Vayan, ¿ya probaron el ejemplo de, para no comenzar todavía con esto, ¿ya probaron este ejemplo? El Employee Solution, ¿qué tal? Ahí, como ven, también pueden hacer breakpoint, también pueden correr con debug file y se detiene ahí, ¿ya? Siempre es bueno ser curiosos y después pasando, ir corriéndolo poco a poco, ¿no? F8 es. F8, F8, así, ¿no? F8, F8, F8. Y vas viendo el valor que tiene la variable y todo, ¿no? Qué valor está tomando la variable. Y vas haciendo un detalle y después cancelas, ¿no? Eso es lo bueno del IDE. No te preocupes, Mario. Sí, acá como este es un como era Eclipse, sí era File Import, ¿no es cierto? Pero como es NetBeans, es diferente, ¿ya? Vamos a aprender cómo importar acá. Acá es así, File, Open Project nada más. Acá no hay un File Import como en Eclipse. Y cuando él dice File Open Project, tienes que buscar donde tú bajaste o clonaste, ¿no? Por ejemplo, yo cloné aquí, en Proyectos, Java 7 Programming, buscas la carpeta 4 clases Design, buscas Solution y buscas Practice 1. Hasta ahí tienes que ir, porque ahí dentro de Practice 1, ahí lo dejo un ratito, ya, solamente buscas ese, nomás, no importes todo, porque si no te va a crecer en la parte izquierda con toda la lista de proyectos importados. No, solo buscas en Java 7 Programming, el que has clonado, el 4 Class Design, en Solution, Practice 1, y ahí vas a encontrar este Employee Solution, el único, ¿eh? Y le haces Open Project, ¿no? Miren esa ruta, la carpeta donde lo bajé, el Java 7 Programming, que es la carpeta que cloné, la carpeta 4 Class Design, Solution, Practice 1, y ahí le dices Open Project, ¿no? Y ahí donde va a levantar todos los códigos que ves aquí y, bueno, la librería que está utilizando. ¿Ya? File Open Project. Ahora sí es con NetBeans, ¿no? ¿Ya? Y corren también aquí, cuando van a correr la clase con método main, se pone con color verdecito aquí y le hacen clic derecho, run file, ¿no? Porque las otras clases no tienen método main y no se pueden ejecutar, ¿ya? Esta es la que les va a mostrar cómo se va ejecutando y la pueden correr si quieren con breakpoint, paso a paso y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ese es ese es el ejemplo que quería que vean, al menos para la primera parte que estamos viendo. Métodos polimórficos, cómo está usando el método polimórfico, la sobrecarga de métodos, ¿no? Y el modelamiento de admin, director, employee, ingeniero y manager, que también está ahí en el paquete domain, ¿no? ¿Ya? ¿Sí, Mario? ¿Lo lograste importar? ¿Le jalaste el proyecto número 4? No sé. Ya, es que tú has usado el bash. Ya, mira. Cuando lo has instalado, justo, mira la pantalla ahorita del link que me pasó que me pasó MacGyver, mira. Cuando tú lo has instalado, el Git, si no lo puedes volver a instalar, lo sobrescribe. Yo he hecho eso cuando ya lo había instalado.
cuando tú lo instales y estás justo en esta pantalla, miren en la pantalla que está acá a la izquierda, ¿ya? Chequea aquí, Mario. Este es el checkbox que tenías que haber chequeado. Intégralo con mi Windows Command Prompt, porque si estaba arriba, Jig Bash, esa es como una terminal de Linux y lo más probable es que lo haya guardado en C, en el disco C, no en donde tú quieres. ¿Sí? ¿Seleccionaste con eso? Porque si tú ya seleccionaste con eso, tú mismo vas a la carpeta donde quieres que bajar y ahí recién haces el gclone. Entonces, donde tú mismo has dicho que has ejecutado el gclone, ahí debería estar. Por ejemplo, mira, cuando yo he ejecutado acá dentro de mi carpeta projects y he puesto el gclone, acá está el proyecto Java 7, el directorio Java 7 Programming, ¿eh? Ese es el Java 7 Programming que se baja cuando tú clonas. Porque, ¿cómo te das cuenta? Porque siempre agarra, cuando haces un clone, siempre agarra esta parte, la parte antes del punto hit. Y este es el que usa como nombre de carpeta, ¿eh? Como nombre de carpeta que es acá. Claro. Ya, entonces, esta Java 7 Programming, ¿no encuentras esta carpeta Java 7 Programming? Si no, a ver, déjame que entre un ratito tu máquina para ver. Y ahí chequeamos. Claro, para ver si estás usando la terminal de Windows o estás usando la terminal de G de Bash. Porque se apunta en otra carpeta, apunta. O sea, tú tenías que haber abierto un CMD. Ahora cuando pones en el Command Prompt, ahí, perdón, en el buscar de Windows, no pones CMD, Enter y levanta una ventanita negra. Claro, de repente se ha escarpado en la carpeta de usuario. Ahí te da. ¿Eh? Entonces a ver tu Windows acá. En el icono de Windows, dale Enter ahí. Clic, perdón. Ya ves, mira, esa carpeta que ves ahí, perdón, esa ventanita que ves es la ventana Bash. Si tú quieres llamarla del Command Prompt de Windows, pon ahí donde dice buscar programas, pon CMD, como el canal de fútbol, CMD. No, esa sí no, ese es el bash. Esa ciérrala. Por eso, que esa lo ha bajado, lo más probable es que lo ha bajado en tu carpeta de usuario, sí, como tienes razón. Ahí, pon CMD, ahí está. Ahí ya tienes más control, pues, ¿no? Tú mismo vas a la carpeta que tú quieres, D, C, donde tú quieres, y ahí haces el gclone, vas a ver. La otra es el bash que, como les decían, esa no, la de colorcitos, no la queremos usar. Y ahí en la de la izquierda, tú muévete a donde tú quieres ir, mira. Y ya está el gclone otra vez. Claro. Ahora ahí en tu carpeta de la izquierda, muévete a algún lado donde tú quieres bajar el proyecto, ¿no? Claro, ahí lo vas a bajar en C usuarios Mario, acuérdate. A no ser que quieras guardarlo en otro lado, ¿no? Pero en C usuarios Mario lo va a guardar. O tú andate a otra carpeta que quieras, no sé. Claro, ¿eh? Puedes irte a D, a C, ¿no? ¿De qué disco? ¿Dónde está tu proyecto? Ahí está, ¿ves? Ahí está, ahí lo he bajado en la otra ventana, lo he bajado ahí. Ahí está el Java 7 programa. Entonces de ahí lo tienes que importar con el NetBeans. Porque ahí lo ha bajado, ¿eh? CD Java 7 programa y vas a ver que ahí están todos los proyectos. O búscalo en C usuarios Mario por ejemplo de Windows, claro, también. C usuarios. El user de abajo. Users. Mario. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Entonces del cuatro impórtate el file open project, el solution, jálalo con el namings. Claro, ya, ahí está, claro. Claro, claro, ya lo buscas por ahí nomás, ¿no? Exacto. 4, carpeta número 4, solutions, solutions, practice 1, y ahí está. Nada más, y ese sería el proyecto. ¿Ya?
Entonces ahora sí vuelvo porque ya Mario ya lo ubicó. Un ratito. ¿Dónde estás? Ok, excelente. Excelente. Ya está. Entonces ya clonado, ya lo podemos importar, ¿no? Entonces, lo bueno es que ya el command prompt sí lo habían escogido, menos mal. Si no, otra vez tenía que haber instalado para que sobrescriba lo que había instalado. Ya, entonces en el PPT estábamos hablando de las clases abstractas, ¿no? Esa famosa clase base, clase plantilla que nos sirve para definir a lo que viene, pero que no deberíamos instanciarla, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo real nosotros no vemos una entidad persona por ahí caminando, ¿no? Vemos a Juan, vemos a Rosita, vemos a Miriam, vemos a nuestros amigos y todos son concretos, ¿no? Que han sido creados de la instancia persona. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí, modelando problemas de negocio con clases. ¿Ya? Herencia, ya habíamos estado viendo, ¿no? La herencia de a partir de una clase, nosotros creamos clases hijas y heredamos sus métodos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y justamente, ¿por qué crean eso? Para evitar duplicación de código, heredando implementaciones, ¿no? Por ejemplo, acá miren, tenemos un electronic device. ¿Cuántos electronic device tenemos en la casa? Uf, un montón, ¿no? Pero específicos concretos, licuadora, refrigeradora, televisor, ¿no? PlayStation, por ahí algunos, ¿no? Laptop, como ahorita tenemos. Entonces, todos prenden y apagan, turn on y turn off, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, primero empieza diciendo así, ¿no? Voy a hacer una generalización. Ese es uno de las palabras muy usadas en diseño, ¿no? En la cual el tipo genérico más posible va a estar en la parte superior, va a ser la clase padre, y las hijas en la parte inferior, ¿no? Entonces, genera una especie de jerarquía, generalización. Y entonces, cuando nosotros queremos hacer en código eso, hacemos una clase hija a la derecha, New Televisión, clase padre a la izquierda, Electronic Device, y le digo y llamo al método turn-on que le debería pertenecer a Electronic Device, ¿no? Y todos esos deberían ser prendidos. Pero hay un tema, ¿no? A veces funciona de que una implementación así sencilla en la cual tú defines hijos y todos los métodos del padre le funcionan para ambos, ¿no? Todos prenden, todos se apagan. Y, y- y no hay ningún problema ahí. El televisor de repente dice, bueno, si yo bien soy hijo de Electronic Device, a mí me gustaría sobreescribir el método turn on, porque yo quiero cambiar de canal, ¿no? Y inicializar la pantalla, ¿ya? Entonces, lo más probable es que tu clase hija no necesita heredar la implementación del padre. Y eso pasa muchas veces porque si ustedes ven, bajo este diseño que están viendo ahorita, UML acá abajito, todos los electronic device prenderían de la misma manera y todos los electronic device se apagarían de la misma manera. Pero a veces no funciona así en el mundo real, ¿no? A veces hay uno o todos tienen su especial método turn on y su especial método turn off que hace ciertas cosas. Entonces ahí vemos que es probable que se tenga que sobreescribir. Entonces, la clase abstracta no debería casi tener implementaciones porque debería más bien el hijo implementarlo, ¿no? Entonces, como que acá estuviéramos creando un turn on, turn off, pero igual el hijo lo va a sobreescribir en la mayor cantidad de veces, ¿no? En la mayoría de las veces. Entonces, tampoco yo necesitaría una instancia de Electronic Device, o sea, no debería yo para ningún momento hacer un Electronic Device igual New Electronic Device. ¿Para qué? Si no, siempre trabajo con el concreto, New Televisor, New Licuadora, New Refrigeradora, New PlayStation, siempre trabajo con el concreto. ¿Para qué voy a hacer un New Electronic Device? Más bien me debería servir como plantilla nada más.
Entonces la gente de Java se inventó el key abstract. No sé si ven acá encerrado en la cajita de color rojo, el abstract. ¿Qué hace el abstract? El abstract impide que se instancie. Por eso que en la línea final que dice New Electronic Device, eso te va a dar error. El abstract no te deja que instancies una clase abstracta. ¿Ya? Pero sí te sirve, como ven aquí, para la jerarquía. Sí puede ser padre. Y ya el hijo se encargará de implementar los métodos. ¿No es cierto? Entonces, para eso definen una clase abstracta, para que no se instancie y para que definitivamente alguien le herede, porque si no, ¿de qué nos sirve una clase abstracta que no se puede instanciar y que no tenga hijos? Estaría por gusto esa clase, ¿sí o no? Mínimo debe ser abstracta, no se puede instanciar, y también mínimo debería tener que sea un hijo para que tenga sentido tener una clase abstracta, ¿no? Entonces, la clase abstracta tiene una particularidad también. Aparte que tiene el abstract, sus métodos también podrían ser abstractos. Entonces, ¿qué quiere decir, José? Que hay métodos abstractos y métodos concretos también, así como clases abstractas. Exactamente, también puede haber. ¿Qué es un método concreto? El método clásico que siempre hemos estado viendo, con llaves y dentro hay código. Ese es un método concreto. Pero un método abstracto, ahí más, se pone la firma del método, punto y coma, no hay cuerpo. Podrían haber argumentos, pero no hay cuerpo. Eso quiere decir, y ahí hay que tener bien claro esto, que la plantilla básicamente me va a definir los métodos que yo debería implementar en mi clase hija, ¿ya? Y por lo tanto él simplemente dice, yo te pongo acá la firma del método, punto y coma. No te pongo implementación porque tú lo tienes que hacer, ¿no? Tú como hijo de Electronic Device, televisor, licuadora, tú deberías implementar tu propio turn on, turn off. Pero yo los voy a declarar como abstract. ¿Para qué? Y esto también es muy importante porque el que hace la clase dice, ¿no? Yo lo voy a declarar como abstracta porque quiero que sea una clase base, plantilla, clase raíz de todo, ya. Pero también, ¿por qué declaro métodos abstractos? Porque me quiero asegurar que las clases hijas, ¿no? Los que van a heredar de él, se encarguen de implementar esos métodos. No dejando que uno por ahí diga, no, el turn on no lo implemento, el turn off sí. No, porque acá está declarando bien que los dos tienen que implementar el hijo. No uno, sino los dos. Entonces, cuando tú tengas en una clase métodos abstractos, la clase tiene que ser abstracta y a la vez estás indicando que los hijos van a implementar esos métodos. Eso me costó mucho a mí entender, porque yo decía, ¿y por qué no solo uno? ¿Y por qué tengo que implementar todos? Pues porque así el lenguaje lo exige. Es como un contrato, ¿no? Que la clase, el que va a ser hijo de una clase abstracta tiene que implementar los métodos abstractos que el padre definió. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos acá? Algunas reglas, y que son clarísimas y valideras, ¿no? Si tú tienes una clase abstracta, quiere decir que tienes métodos abstractos, pero también puedes tener los métodos concretos, ¿sí o no? Puede darse un caso en que a veces tu clase abstracta tiene un método que los hijos, todos los hijos lo pueden heredar sin problemas, porque no hay implementaciones específicas. Entonces puede ser que haya métodos concretos también, ¿ya? Y cuando heredas de una clase abstracta, tú debes hacer lo siguiente: declarar, ¿no? Eh, O sea, cuando tú heredas de una clase abstracta pueden pasar dos cosas. Eso es lo que nos quiere decir aquí el texto. O también declaras al hijo como abstracto, con lo cual lo único que estás haciendo es generar otro nivel. O creas la clase concreta, pero que hereda de esa clase abstracta, pero tienes que obligadamente implementar los métodos abstractos que el padre te ha definido. Si no, te da error de compilación. Ahorita lo vamos a hacer en código, no se preocupen, para que tengan una idea. Pero quería más o menos mostrarles las reglas. O sea, si yo tengo una clase abstracta, estoy obligado a tener un hijo, porque si no, ¿de qué me sirve ser clase abstracta? Ahora, puede ser que un hijo mío también sea clase abstracta, ¿no? Imagínense, vamos a ser así bien duros, ¿no? Yo ahorita tengo una clase abstracta hija, ya, y a él se le ocurre ser abstracta. Caramba, otra vez abstracto. Y después viene otra clase que es hija de esa clase, hija mía, y él decide ser concreto. Y eso debe darse, porque ¿de qué te sirven puras clases abstractas anidadas en jerarquía si no hay ni una clase concreta al final? ¿No?
Es como si tuviéramos ramas sin hojas. ¿Me entienden? Pura jerarquía, pero no hay clases concretas que me den vida a los métodos que yo estoy definiendo ahí. ¿Ya? Por ejemplo, lo que estamos hablando es, eso lo puedes ver aquí, miren. Cuando tú, no sé si alguna vez has definido una jerarquía y tú dices animal. Y después dices, pero también hay animales que son caninos, que heredan de animal, y hay animales que son felinos, ¿no? Que heredan de animal. Ok, pero tú dices, ok, en los caninos voy a poner un lobo, que hereda de canino. Ok. Ese es concreto, porque el lobo lo vemos en el mundo real, ¿no? Hasta en películas. Y en el caso de felinos, vamos a poner un tigre, que hereda de felino. Ya, mejor un gato, ¿ya? Un gato. Ok. Entonces, ese es un concreto, porque ¿cuántas veces vemos un concreto? Pero tú dices, animal no deberían instanciarlo, porque es una plantilla nada más. Entonces es abstracto. Un canino también es un abstracto, porque ¿cuántos caninos hay? Ah, mi perro, no, pero ese es un concreto. La plantilla de la cual se generó tu perro es canino. Y felino también debería ser abstracto. Entonces, ¿qué estamos logrando con eso? Si tuviéramos una clase su main, le voy a poner, ¿ya? Como zoológico, su main, cometo main. Eso quiere decir que yo ya no puedo crear animales porque son abstractos. Cuando una clase es abstracta ya no se puede hacer instancias. Está prohibido hacer new. Igual le pasa a canino, ¿eh? Igual le pasa a canino y a felino. No puedes. Pero en cambio, una clase concreta, lobo y tigre, sí puedes, ¿no? Miren, sí puedes. Igual el tigre, porque ya es concreta esa clase, ¿eh? Las otras son abstractas. José, entonces quiere decir que las abstractas nada más. Ah, perdón, gato. Las abstractas solamente me sirven para jerarquías, para definir métodos comunes para los demás o métodos que ellos deberían implementar. Exactamente. Ese es básicamente el uso de una clase abstracta. Ah, gato, claro. Entonces, me sirve para la jerarquía. Exactamente, para que no hay instancias. O para el polimorfismo, porque igual animal, lobo y gato al final son animales, ¿no? Animal uno, digamos, es igual a new lobo, para el polimorfismo, ¿no? Y tengo un animal 2 que es un new gato. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que para el polimorfismo me puede servir, ¿no? Clase padre a la izquierda, clase hijo. Yo sé que voy a llamar algún método que tiene la clase animal aquí, pero en tiempo de ejecución se convierte en el lobo, ¿no? Y llamará, si el lobo lo tiene, a su método de implementación, ¿no? Por ejemplo, imagínense que animal dice, bueno, todos duermen, ¿no? Pero cada uno duerme de manera diferente, entonces yo le digo a los hijos que ellos lo hagan, que ellos vean cómo comen y cómo se despiertan, ¿no? Digamos. Digamos que esto es un ejemplo, ¿no? Pero la plantilla ya me está pidiendo que mis concretos, porque ni siquiera canino y felino no deben hacer, ni siquiera se tocan porque simplemente son también clases abstractas. Pero cuando se encuentra una clase concreta que está debajo de toda esa jerarquía, a él se le pide que implemente los métodos que el padre definió como abstractos, tanto para el gato, para el lobo. Y entonces ya cada instancia definirá, ¿no? Por ejemplo, imagínense que nosotros fuéramos clases concretas de la clase persona. New, y se creó New Mario, New MacGyver, New Diego, New José. Cada uno de nosotros duerme de una manera diferente, come lo que les gusta, tiene ciertas preferencias, se despierta a tal hora, etcétera, ¿no? Cada uno va a sobreescribir los métodos que el padre definió de la forma que él quiere o que uno quiere, ¿ya? Entonces, y esto es la clase abstracta y concreta, ¿no? La clase abstracta define unos métodos concretos o abstractos, y si lo define abstractos, los hijos lo tienen que implementar. Lo que yo no entendía era por qué tenían que implementar todos, pero es así en el lenguaje Java.
O sea, yo no puedo decidir, digamos, dormir, comer, y por eso, caramba, luego yo nomás quiero que implemente comer. Dormir y despertarse no. Entonces digo, voy a borrarlos entonces y me quedo con solamente comer. Y no se puede porque él inmediatamente te dice, oye, no me estás implementando dormir y los otros demás. Entonces tienes que hacerlo sí o sí. Entonces también por eso se le llama como contratos, ¿no? O sea, estoy obligado a implementar los métodos que mi clase abstracta definió, mi plantilla definió. ¿Ya? Entonces se entendió lo de clase abstracta y concreta. Esa es básicamente la diferencia entre los dos. Entonces, cuando el que hace el diseño de clases, a veces define eso, ¿no? Define clases base, métodos que las clases hijas deben implementar, y así es como nacen los frameworks, ¿no? Cuando alguien va implementando, pues, ciertas funcionalidades y después, claro, esas funcionalidades han venido de alguna plantilla, startup, shutdown, ¿no? Donde se ha definido ciertos métodos que luego se van a implementar, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene en cuenta esto de las clases abstractas, también la puede usar para el polimorfismo, ¿no? Y para compilar exitosamente un método abstracto no debe tener una implementación, pues, ¿no? Los métodos abstractos no tienen implementación. No se olviden de esto, los métodos abstractos simplemente son así. Firma, punto y coma. A firma me refiero tipo retorno, argumentos, pero viene acompañada la palabra abstracta. ¿Qué pasa si la clase y alguno por ahí se habrá preguntado, profesor, ¿y qué pasa si la clase no es abstracta? ¿Podrá tener métodos abstractos? No puede. Porque por regla de Java dice, si ya hay un método abstracto, la clase también tiene que ser abstracta. ¿Ya? Entonces solamente abstractos con abstractos trabajan juntos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso de ahí es lo de la clase abstracta. Después apareció la palabra static, ¿ya? ¿Por qué? No sé si ustedes se han dado cuenta aquí cuando llamábamos al método main, siempre tenía una palabra static y siempre lo habíamos ignorado hasta ahorita, ¿no? Pero, ¿qué es static? Acá bien claro nos van a decir. Tú puedes declarar campos, fields y métodos como static, ¿no? Lo que hace que ellos sean tratados como miembros de la clase, ¿ya? ¿No? Y puedes usarlos sin instancias, usados cuando un problema es mejor solucionarlo sin objetos, usados cuando objetos del mismo tipo necesitan compartir campos, y no debería ser usado para pasarte, ¿no? Los principios de la orientación objetos. Disculpen. Vamos a explicar static entonces, ¿ya? ¿Hasta aquí sí escucharon static o repito lo del PPT? Repito el PPT, ¿no? Porque creo que no me había hecho escuchar lo del static. O sí se escuchó lo de static, expliqué lo de static, ¿sí? Pero static básicamente lo habíamos conocido nosotros en el método main. Ya, ok. En el método main. Pero ¿para qué me sirve? Entonces aquí voy a mostrarle primero una clase que tiene puros métodos estáticos. A veces pasa de que tú necesitas así el más random, la raíz cuadrada de un número, la tangente, el log, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que en matemáticas hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, el absoluto de un número, digamos, de menos 15,0, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros hubiéramos creado la clase matemática, fuéramos de la empresa Oracle, y hemos creado, no hemos tenido que hacer algo así, ¿sí o no? M igual newmat para poder llamar al m.random y todo. No hemos tenido que hacer esto, ¿no? Es más, incluso me da error, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú una clase solamente quieres llamar a sus métodos o a sus campos, porque por ejemplo la clase mat tiene el pi,
el 3.141516, que cuántas veces hemos usado, ¿no? Y el pi, perdón, un ratito acá, que me dice... Ah, ya. Vamos a ver, Rudito. Ok. Y quiero imprimir el pi. A ver, el pi, ¿cuánto es? 3 puntos. ¿Cómo me imprime ya? A ver, vamos a ver. Ahí está. Para recordar un poco de matemática. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, yo no he tenido que hacer mat igual new mat. A veces pasa que tú necesitas llamar al método y básicamente sin necesidad de una instancia. Entonces, cuando tú te das cuenta que necesitas llamar a fields o a métodos sin crear instancias, entonces como si fueran fields o métodos de la clase entera, no del ningún, independientemente de las instancias que llamamos con new, entonces quiere decir que estos métodos son estáticos. ¿Eh? Miren, cuando vemos el código fuente, nos damos cuenta que es un método estático. SQRT, estático. Absoluto, estático. ¿Eh? MacPy, el pi es static también. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Son métodos o fields de la clase, independientes de una instancia. ¿Ya? No necesito instanciarlo para usarlo. Entonces, ese claro ejemplo que hay en Mac, nosotros también lo podemos usar para nuestros códigos. Nosotros también podríamos crear una clase con con métodos estáticos, perdón, y usarlo. Por ejemplo, acá cuando estuvimos viendo su main, yo podría aquí tener un método public voy imprimir, ¿no? Animal a igual. Y de repente pasa que yo quiero usar el imprimir dentro de este main. ¿Ya? Y me doy cuenta que no puedo. Como el método static main ya es estático, solamente acepta invocar métodos estáticos. Como este método también es estático, ahí recién lo puedo usar. ¿No? Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Por ejemplo, la clase math es útil porque contiene muchos métodos estáticos y no necesita ser orientado a objetos. Se llaman métodos de clase. No pueden acceder a miembros no estáticos. ¿A qué se refiere con eso? Si yo acá tuviera un atributo, yo no puedo acá llamar a code. Miren, imprímeme code. Me sale el error y digo, ¿qué? ¿Cómo es posible? Estoy dentro de una clase, de mi propia clase, y dentro de un método no puedo llamar a un atributo. Entonces, acá el IDE te hace acordar. No puedes hacer una referencia estática a un campo no estático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de los métodos main solamente puedes llamar a métodos o field main, o field, perdón, static. Pero como code no es static, por eso no te deja. ¿Ya? Te dice, no puedes porque estás estás en una referencia estática. Si tú quisieras usarlo, tendría que ser de tipo static. Entonces, static, método static, todo con los static trabajan juntos muy bien. ¿Ya? Esa es la razón por la cual el static es tan popular. Acá vemos lo que les acabo de decir, ¿no? Tú tienes la variable x y la variable x no es static y la quieres usar dentro de un método estático. Acá te da error. Este método no es estático y lo quieres usar dentro de un método estático. También te da error. ¿Eh? Entonces el static no es complicado, solamente hay que recordar ese que hace que el método o el field sea de la clase y no necesito instancias. ¿Ya? Entonces, más random, por ejemplo, es un clásico ejemplo de un método estático. Y si tú tienes un print message, que es un método de la clase estática tal, solamente pones la clase, punto y el nombre del método. No necesitas instanciar para nada. O sea, si bien yo podría haber hecho esto new y después llamar el método, pero esto ya está de más. ¿Para qué? Si el método es estático. Es un método de la clase, no necesito crear una instancia. ¿Ya? Evita eso. Ahora, lo curioso es que las variables estáticas también pueden ser accedidas aun si la clase no ha sido instanciada.
¿ya? Por eso se llaman variables de clase, limitadas a una simple copia por máquina virtual, útil para data compartida, ya que los métodos estáticos, la data que guardan, lo guardan en variables estáticas y todas las instancias objetos comparten una simple copia de la variable estática. Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, imagínate que a mí me gustaría enterarme cuántos, este, digamos, lobos han creado. Entonces yo digo, ah, ya, voy a crear un método public lobo y lo que voy a hacer es aumentar un contador de lobos que lo voy a definir aquí como static. Entonces, como lo está definiendo como static, cada vez que yo creo un lobo, esta variable va incrementando y como no depende de la instancia, esta es como una variable compartida entre todas las instancias. Entonces, como acá yo tengo lobo aquí, lobo acá, ¿no? Entonces, si yo quisiera acceder al contador de lobos, primero tengo que generar un getter y setter, bueno, si no, ¿cómo hago? Perdón. Ya. Por ejemplo, si yo quisiera el valor de lobos, uso el getter y setter, ¿no? Y los ha declarado como métodos estáticos también porque justamente cuando yo llame al submain, ¿no? Y llame el lobo, 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 yo puedo imprimir finalmente, vamos a poner acá, yo puedo imprimir finalmente este, pero un ratito a cuál le puse, al lobo, ¿no? Yo finalmente puedo poner así, ¿no? Lobo, dame el contador de lobos, ¿no? Un ratito. Y cuando yo corro el programa, me va a salir dos. Y efectivamente, ¿por qué? Porque acá se creó un lobo y aquí también se creó un lobo. Entonces, queda comprobado de que el static es como una variable global, ¿no? Que no importa cuántas instancias hay, todas comparten el valor de esa variable, ¿ya? Entonces, ese del static, generalmente más lo usamos como métodos utilitarios, métodos comunes que puedo usar en todo el proyecto y que no necesito yo crear una clase para eso. Después, por comodidad, se crearon los static imports. Es que a veces tú siempre llamabas a los métodos de math, ¿no? Entonces, para no estar poniendo math.random, tú dices, ¿por qué no hago un import static de todos los métodos de math? Y ya quiere decir que todos los métodos estáticos los llamo sin necesidad de la clase, ¿ya? Por ejemplo, algo así, ¿no? Imagínate que estás en la clase con el método main, aquí, y ya no quieres llamar a math. Entonces, tú simplemente quieres decirle import static java.lang.math. Y cualquier método de math. Entonces quiere decir que con eso ya no necesitaría llamar a la clase math porque ya está importado estáticamente. Solamente llamo a sus métodos o fields directamente porque ya estoy haciendo el import estático, ¿no? El math como que eso sobreentiende y ya solamente puedo usar el método. ¿Ok? Entonces, el número de instancias de una variable estática está relacionado al número de objetos que han sido creados, ¿no? Entonces, recuerden que no es así, falso, porque todas las instancias se pueden crear miles y todas comparten la misma variable estática. ¿Ya? Terminamos entonces con final. Si bien ya nos habían creado el static, ahora ¿por qué nos meten el final, no? Y uno dice, caramba, otra palabra más reservada. ¿Para qué crearon el final? Pero después uno entiende y el nombre ayuda. Por ejemplo, cuando tú ves que le ponen final a un método, esto es interesante, porque significa que el método llegó a su versión final y entonces no se permite sobreescritura. Quiere decir que si yo tuviera una clase hija que quiere heredar esta clase padre y sobreescribir este método, no va a poder porque le ha puesto como final. Entonces también es como un mecanismo de protección, ¿no? ¿Qué pasa si tú quisieras que tus métodos no lo sobreescriban? Le pones final y le prohíbes a aquel que hereda de tu clase
que sobrescriba tus métodos. ¿Qué pasa si una clase no quieres que la hereden? Ni siquiera quiere que la hereden, le pones final también. Le prohíbes que hereden de esa clase. Entonces, también puede ser aplicado a fields, por si acaso, a variables el final. ¿Ya? Pero ojo que las variables final no pueden cambiar su valor después de que se han inicializado. O sea, yo podría crear una clase final, no sé, pues final dato, y no le he puesto ni 0, igual 0, ni igual 1, ni nada. ¿Ya? Pero apenas yo lo hago, ya no puede cambiar de valor. ¿Ya? Entonces, generalmente se combinan con static, o sea, diciéndole, ¿no? Static final, o sea, las dos palabras para definir una variable. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver que eso hicieron en math. El que creó el pi, cuando uno va al código fuente, puede chequear aquí, un ratito. Cuando uno va a pi, por ejemplo, se da cuenta que lo declaran así. Static final, ¿qué quiere decir? Final para que no lo sobrescriban el valor. Y static para que lo pueda usar sin necesidad de crear una instancia. Entonces quiere decir que este sería su valor como final, pues, ¿no? Nadie lo puede modificar porque es final y ya está static, quiere decir que yo puedo llamarlo directamente como se ha podido ver aquí el pi, ¿no es cierto? Acá vemos más ejemplos, ¿no? Variable final, que si ustedes se dan cuenta, miren, el field de acá no le ha puesto valor, ni aquí le ha puesto valor, pero aquí sí le ha puesto valor. Entonces, cuando acá le inicializa el field a 100, ahí queda, ya no lo puedes cambiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué este te da error de compilación? El paran que viene aquí es de tipo final. Se sobreentiende que si cuando han llamado a este método ya le han pasado un valor, ¿cómo estás pretendiendo volver a cambiarle el valor? Como es final este de acá, él ya de por sí cuando reciba el argumento ya tiene un valor y como es final no va a dejar que le cambien el valor. Por eso acá hay un error de compilación. Ahora, el day está apuntando a un new day. Ahora, si bien el day ya está, es un final y siempre va a estar apuntando a este, nada impide que se cambie sus argumentos. Por eso que este day send time 0 es permitido, porque yo puedo hacer lo que quiera con el objeto internamente mientras esté apuntando a ese objeto, ¿no? Ahora, acá el local var la puedes declarar como final también dentro del mismo método, pero apenas le des un valor, ahí queda. ¿Le quieres volver a cambiar el valor? Esto te da un error de compilación. ¿Ya? Ahora, day ya está apuntando a new day aquí, ojo. Como es final, tampoco me deja que apunte a otro objeto, también me da un error de compilación. Entonces el final es bien importante porque significa que ya llegó a su última versión, no podemos hacer cambios ahí. Un campo final, un field, se le puede asignar un valor cuando se declara o en sus constructores. Claro, es verdad. Porque nadie te obliga a que tú ya le des un valor aquí. Tú podrías hacerlo incluso en el constructor, como ves acá. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a quedar para no correr. ¿Ya? Nos hemos quedado en enums. Ya van a ver por qué crearon los enums. Nos hemos quedado en final. Entonces, revisen este PPT hasta aquí. Revisen también los ejemplos que están en el GitHub, que ya lo bajaron, ya lo clonaron, entonces ya pueden ir de frente al 5. Y aquí está en diseño avanzado de clase, ejemplos con abstracto, prácticas también y soluciones. Ya, revísense hasta aquí, hasta lo que es abstracto, final y static. Ah, ya, el link de los PPDF no lo tienen. Ahorita lo paso, ahorita lo paso. Acá. El 7 programming, acá está. Bájense todos los PPTs. Del Fundamental también les paso, que era el curso más básico. Ese también lo paso ahí. ¿Ya? Bájense eso y ya saben que los videos también ya se los he pasado. Entonces, repasen hasta acá, para no correr, ¿ya? Hemos visto clases concretas, clases abstractas, ¿ya? Tengan bien en cuenta por qué una clase abstracta. Si tienen dudas, me avisan. Ahora, yo les quería pedir si por favor
la próxima clase la podemos hacer el miércoles. No tiene ningún problema para hacerlo el miércoles, para tener mejor que tengan un espacio para ver el video miércoles, de ahí el viernes como siempre, ¿no? O sea, lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? ¿No hay problema? Para que tengan un día más para revisarlo, ¿no? Porque a veces lunes y martes se junta, entonces lunes, miércoles y viernes. ¿Tienen, lo pueden ver? Ya, Mario. Tú, Diego, ¿qué tal? Ah, no puedes miércoles 9. Ya, chévere, chévere. Ya, bueno. De todas maneras, de todas maneras, lo vamos a hacer de todas maneras mañana, ¿ya? Como ven. Pero si cuando puedan me avisan, ¿ya? Para que tengan ese chance del día adicional, ¿ya? Listo, chicos. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Les mando el video, ¿ah? Y estudien.